Desde siempre se ha dicho que si despiertas en la mitad de la noche y no puedes moverte, hay algo observándote. Algunos lo llaman parálisis del sueño. Otros que conocen más del asunto saben que hay algo más, algo que se esconde en las sombras y te mira sin que puedas hacer nada. Y algunos han visto al peor de todos, el hombre del sombrero. Carlos nunca había creído en estas cosas. Él era de los que se reía cuando contaban historias sobre aparecidos o fantasmas. Decía que eran puros cuentos, hasta que le tocó a él, cuando despertó sintiendo un peso insoportable en su pecho. Aunque había algo que no se sentía muy bien. Quiso moverse, pero su cuerpo no reaccionó. Quiso gritar, pero no tenía voz para hacerlo. Sus ojos eran lo único que podía controlar, y con ellos empezó a ver por toda la habitación. Y entonces lo vio. En la esquina de su cuarto, justo donde la luz de la calle no alcanzaba a iluminar, vio una silueta, alto, inmóvil, con un sombrero de ala ancha que le ocultaba casi todo el rostro. Carlos empezó a sentir el aire pesado, denso. Él quería cerrar los ojos, pero su cuerpo no respondía. La figura no se movía, estaba estática ahí, pero él sabía que lo estaba viendo. El sonido de sus pasos resonó en la madera del suelo, y una sombra densa pareció alargarse a su alrededor. Él trató de calmarse, respirar profundo y despertar, pero fue entonces cuando dio otro paso, y se acercó, uno tras otro hacia él. El peso en su pecho era insoportable. No podía moverse, y empezó a detectar un olor a humedad, a tierra húmeda, como si el cuarto hubiera estado cerrado por mucho tiempo. Cuando la figura estaba a 1 metro de su cama, Carlos sintió algo nuevo. Una risa. No venía de afuera, era un sonido real, pero él sentía que vibraba en su cabeza, como si el hombre del sombrero estuviera dentro de ella. Fue entonces cuando escuchó un susurro dentro de su cabeza que le decía: «Ya te tengo». Carlos sintió que algo le tocaba la frente. No era una mano, ni siquiera algo sólido. Era más como si una sombra o la oscuridad misma lo acariciara, y en ese instante fue que pudo moverse. Gritó. Intentó incorporarse a la cama de la forma en la que pudo. La figura había desaparecido, pero el aire aún se sentía pesado, y podía aún escuchar en su cabeza esa risa, resonando. De hecho, no volvió a dormir con la puerta cerrada, y claramente no volvió a burlarse cada que contaran historias paranormales. Aún en la noche, cuando despierta, evita revisar las esquinas de su habitación, por si esta figura llega a aparecer otra vez. Buenas noches.